Yo dije, quiero ser actriz. Me gusta bailar, cantar, actuar, y me dieron facilidades y me dieron oportunidad de hacerlo, ¿no? Era lo que quería yo hacer y me dieron la oportunidad y estudiar en la Escuela de Bellas Artes. No cualquiera puede porque no cualquiera te dan la entrada. Pero yo tuve mucha suerte porque los maestros me querían y me apoyaron mucho. Y ya me fui encaminando con las cosas que me ofrecieron, pude conseguir trabajar en el radio, trabajar en la televisión y pues irme haciendo un nombrecito, pero no me costó tanto trabajo, la verdad, tuve bastante suerte. Bueno, yo en general disfruto mucho todo, pero mira, yo soy pionera de la televisión y me siento muy feliz de haber sido pionera de la televisión porque ahí aprendí muchísimo con la televisión y hice mucho radio, que también es muy bueno el radio. Yo hice cosas que me sirvieron muchísimo para la carrera que tuve, ¿no? Que me metí al teatro musical, me metí a cosas que no había escuelas, que no había experiencia. La primera comedia musical que se hizo en México la hice yo. Bueno, el reto más grande era tener una preparación que no teníamos. No había escuelas de teatro musical, no había la gran oportunidad de trabajar en los teatros con teatro musical porque era muy caro hacer teatro musical y las entradas costaban 12 pesos. Después subió a 25 pesos, pero pues ya era mucho dinero y sin embargo no era nada comercial para una comedia musical. Porque de entrada tienes 30 gentes que cobran diario. Eran 30 vestidos, 30 fracs, 30 pares de zapatos de tapa. O sea, era muchísimo dinero que se metía, pero se podía recuperar, no era una cosa tan difícil. Bueno, en teatro serio llamemos La Señorita de Tac. Ese personaje a mí me encantó, lo hice muchas veces y tuve la suerte de que me vio Vargas Llosa y le encantó mi trabajo, ¿no? O sea que tuve mucha suerte con esa obra. Y en teatro musical, pues, la primera comedia que hice fue Rin Rin Llama el Amor, que era Bells Are Ringing, que era una obra que estaba haciendo Judy Holliday en Nueva York, y que el representante de ella me vino a ver aquí a México cuando yo compré la obra, me vino a ver cómo la hacía. Y bueno, se volvió mi gran amigo, admirador, y le fascinaba mi trabajo, ¿no? Pues mira, fue una cosa muy hermosa porque Pedro era la gente más sencilla que te puedas imaginar. Yo hice muchas películas antes con él de hacer El Inocente. Hice papelitos, pero cuando llegué al Inocente, bueno, pues fue la gloria, ¿no? Uy, ese es otro de mis grandes triunfos, porque a don Luis yo lo seguí, yo lo pedí y ahí estuve yo con él y por fin hicimos 3 películas que nunca hizo con nadie, ni con la Catherine Deneuve, ni con la otra actriz francesa. Yo fui la única que hizo 3 películas con él. Para mí fue la experiencia más hermosa que tuve en el cine fue trabajar con don Luis. Viridiana, pues la gran corona de mi vida. Viridiana es la palma de oro, única palma de oro que existe en el cine mexicano, el cine de habla hispana, ¿verdad? Y pues yo me siento feliz de tener esa palma de oro porque la tengo yo. Yo se la di a don Luis, cuando nos la dieron se la dimos a don Luis. Pero después, cuando murió don Luis, se lo había dejado todo a su hijo Luis, el grande, el mayor de sus hijos. Y él vino muy lindo, muy generoso y me dio la palma de oro.
Bueno, primero pienso que es un gran honor. Yo al maestro lo admiro muchísimo y me encanta que tenga su fundación y que haga estos obsequios de estos premios y que me toque a mí, pues estoy muy agradecida y el día que me lo entreguen voy a ponérmelo por donde pueda. Se llega a la literatura o al arte de muchas maneras. En mi caso me viene de la niñez, la generación de ambos, de mis padres, pues es la generación también de muchos escritores que dentro de la familia era frecuente citarlos, de tal manera que desde niño me fui aficionando a las letras. Y poco más adelante, cuando estábamos ya en la preparatoria, José Agustín y yo, conocimos a Juan José Arreola. Y Arreola fue muy generoso con nosotros, nos invitó a formar un taller con él. Y bueno, Arreola era un maestro extraordinario, era un hombre genial realmente. Y por él entramos en contacto también con el Centro Mexicano de Escritores, que fue una institución que a lo largo de 50 años formó pues a todos. En el momento en que me tocó a mí pasar, en 64, los maestros eran Rulfo Arreola y el doctor Francisco Monterde, de tal manera que eso ya da un indicador de que nos fuimos conformando, pues no solo en torno a ciertos principios nacionales e internacionales, sino también al amparo de escritores muy valiosos. Toda la parte ideológica, por ejemplo, pues viene en nuestra generación, principalmente de José Revueltas, y de una naciente revolución cubana que justamente aparece en los años en que nosotros nos formamos como generación y que la ve uno como muy esperanzadora, ¿no? Mi más grande reto, pues pienso que es el momento en que arranco a escribir el libro. Es decir, mi vida entonces estaría llena de retos, porque de un libro paso prácticamente a otro. Realmente la inspiración no existe como la imaginamos, lo que llamamos las musas, ¿no? Lo que existe es una vocación en mi caso, de escribir, de estar pensando en la historia, en el cuento, en la novela, en el poema, y en ese momento, o más adelante, o a través de un sueño, de una meditación, aparecen las historias, aparecen los personajes. Nadie nos dicta los libros. Y con ese suplemento gané el Premio Nacional de Periodismo y de hecho todos los premios que en periodismo se suelen conceder los obtuve, claro, por periodismo cultural. Ahí estuvo 12 o 13 años y después cuando renuncié a Excelsior, lo pasamos a revista con los mismos colaboradores, pero ya no es lo mismo. De tal manera que la pasamos al mundo virtual. Significa a un artista
invirtiendo, dando su propio dinero para reconocer a sus semejantes. Esto normalmente ha sido entre nosotros una tradición del Estado, y quiere decir que ya esa tradición no da para más. Y entonces Sebastián ha dado un paso adelante en la creación de un premio, una medalla, un reconocimiento a escritores, a artistas de cine, pintores, comunicadores que han destacado. Y eso me parece algo significativo. Pues me encanta la idea de pasar de ser el entregador oficial a ser el recibidor, aunque sea por un solo año. Por medio del trabajo de mi padre, que ya colaboraba con don Fernando Gamboa en la cuestión del montaje de exposiciones y demás. Entonces, en esas épocas era muy común que un niño acompañara a su padre al trabajo. Entré a la Academia de Artes Plásticas, a la Academia de San Carlos, y se me atravesó don Fernando Gamboa, que ya estaba en ese tiempo con una exposición de arte mexicano en Europa. Y él tenía la encomienda de mejorar esa exposición, que ya era buena en ese momento. Ya había recorrido algunos países en Europa a partir del pabellón de México en la Feria Mundial de Bruselas. Entonces me pidió que le echara una mano para recolectar las obras y hacer el empaque y el embarque hacia Europa. Y yo estuve trabajando con él un buen rato. Y de pronto me dice, oye, ¿te quieres ir conmigo? Y pues, no, me dijeron 2 veces. Y entonces, pues ya fueron 4 años y medio que yo estuve con la exposición que se movió por Europa, que ya estuve integrado ya formalmente a un trabajo dentro de los museos. Tuve la oportunidad de participar en cuestiones de conservación. Quizá el más relevante es un trabajo de conservación que se efectuó en el año de 1982 a la imagen original de Santa María de Guadalupe. Yo participé en eso, con mis propias manos, con un conservador, con un restaurador profesional, y estuve a cargo del cuidado de la imagen durante de 1982 al 2010. El Museo de la Basílica de Guadalupe era un museo que envejeció siendo muy joven. Pues me tocó de llegar hice primero una exposición temporal y de ahí hacer el inventario de la colección. Se construye la nueva basílica, se cierra el museo, me quedo aislado, empujo la conservación de las obras, trato de que las obras se muevan hacia otros recintos, etcétera, ¿no? Entonces, durante todos esos años, a base de mucha paciencia y estar insistiendo y todo, fuimos logrando hacer el museo más grande, y finalmente cuando terminó la gestión del abad Schulenburg, que fue el primero que impulsó esta nueva imagen del museo, pues ya el museo tenía una envergadura suficientemente amplia, ¿no? En Bellas Artes yo estuve un buen tiempo en el Museo de Arte Moderno con don Fernando Gamboa. Pero una vez que se fue don Fernando Gamboa, yo salí del Museo de Arte Moderno y comencé a hacer trabajos en otros museos, en San Carlos. Y prácticamente pisé todos los recintos de Lima. 38 años que estuve en una y en otra institución, paralelamente, y jamás hubo un conflicto. Sí, yo a veces sentí que monopolizaba el trabajo museográfico de Lima.
En este tipo de trabajo hay que entregarse en todo. Es como la propia conservación. Uno no puede o no debe darle un trato preferencial a un objeto, pues porque ya puse el ejemplo, porque es la Virgen de Guadalupe o porque es la campana de Dolores. No, todos los objetos merecen el mismo respeto, el mismo trato, etc. Sabemos que unos tienen un valor histórico, etcétera, distinto, ¿no? Pero en realidad la actitud debe ser esa. Y por tanto, en la cuestión de los montajes museográficos, pues igual, ¿no? Sí creo que, que entre menos glamour haya alrededor de las obras de arte y más solas estén en los espacios, mejor las vamos a contemplar. Mire, me emociona mucho porque estoy ligado a la fundación, ya su existencia, ¿verdad? En fin, ha podido mostrar que promueve la cultura, que la promueve con seriedad, que hace todo lo posible por promoverla de la mejor manera, de la manera más profesional, ¿verdad? Y hacia todos lados, que nosotros vemos que hay música y danza y canto, hay pintura y luego la otra no está casada en el campo del arte plástico, no está casada con el estilo de Sebastián ni con la obra de Sebastián. En ese sentido es tremendamente plural. Todo lo empuja a él. Y creo que está cumpliendo un papel muy, muy importante en el ámbito de la cultura nacional. Conocí a Javier Villaurrutia porque lo admiraba como poeta y resultó que él era maestro de la escuela de teatro, entonces me invitó a quedarme ahí como oyente en su clase y ahí empezó mi carrera en 1948 en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que estaba en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes. Nosotros hacíamos teatro para gente que no sabía ni qué era el teatro. Hacíamos obras que nunca se habían hecho en el teatro. Ahí viene Gorgonio Esparza, el matón de Aguascalientes. ¿Quién hace ese tipo de teatro? Nosotros. Yo entraba a caballo en escena, pero a caballo, un caballito de madera, con una ruedita en la colita del palo de escoba, en fin. Cosas así muy improvisadas y nosotros mismos hacíamos todo el quehacer teatral, que era muy interesante eso. Hacer las luces, los telones, pintar, clavar y montar en las plazas públicas nuestro pequeño escenario y jalar el telón y todo el quehacer, los actores mismos lo hacíamos. Lo más que sé de teatro, ahí lo aprendí. Hacer pensar al público en algo interesante, en algo constructivo, en algo que sea útil. Pues eso es el objetivo del teatro. Divertir y algo de inquietud, algo de interés, algo para pensar, para nutrir tu vida de algo que te haga trascender la simple risa, la simple diversión. Empecé haciendo Macbeth de Shakespeare en Bellas Artes. Empecé haciendo los clásicos. Mi primer griego fue dirigido por Salvador Novo en 1950, Hipólito de Eurípides.
más grande reto es hacer el teatro que a mí me gusta, que es el teatro clásico y que nadie quiere hacer. Nadie se interesa por el teatro clásico. Todo el mundo piensa que es muy aburrido. Todo el mundo piensa que eso no es negocio, que eso no vale la pena. Claro, es el fundamento de la cultura occidental, el teatro clásico, los griegos, el siglo de oro español, Lope, Calderón, el teatro Shakespeare y Molière, esos grandes autores, nadie. Rarísima vez se pone en México. Lo mejor que me pasó con María es que tenía escenas de amor con ella en mi primer película, La estrella vacía, se llamaba, y ella era una gran estrella de cine y yo era un reportero. Me enamoraba de ella y ella se enamoraba de mí y hacíamos escenas de beso y de abrazo y de cama y no sé cuánto con María. Fue formidable la primera película y luego hice 8 películas con ella sobre revolución, que eso es terrible porque a caballo y balaceras y cañones y los caballos, no. Terrible hacer ese tipo de películas y a María le encantaba eso. Gabaldón fue mi mejor director de cine. Con él hice muchas películas, Macario, El Gallo de Oro, varias películas más con Roberto Gabaldón, estupendo director. Con Ismael Rodríguez, La Cucaracha, El Hombre de Papel, muy buenas películas, algunas con premios internacionales. En la televisión he hecho algunas novelas que me gustan mucho, las históricas. Las novelas históricas divierten, pero cultivan, te educan, te enseñan historia. La Fundación Sebastián, que ha creado para beneficio de todo el mundo, que ha sido muy constructivo, que ha sido muy positivo el hacerlo, y una gran idea de Sebastián y una muestra su generosidad y muestra su gran impulso hacia la cultura en México, hacia el conocimiento del arte. Soy un miembro de esta sociedad que él ha creado, de esta fundación, y soy objeto de un acto maravilloso en mi honor, que me honra mucho y que agradezco muchísimo. Me gustaba mucho todo lo que era las nuevas enseñanzas, todo lo que fuera novedoso en la cultura de la que yo sabía, de Veracruz, claro. Yo estudié aquí y cuando me fui a México, me fui a la Facultad de Filosofía y claro, era completamente otra cosa. Y entonces fue como un shock de entrar a la facultad, que era muy famosa y muy llena de gente de primera. Estaban todos los españoles, refugiados españoles que habían venido, eran mis maestros, y era todo una novedad en todos sentidos. Me cambió la vida, pues.
A mí me gustaba mucho que fueran gentes jóvenes que todavía no habían estudiado otras cosas, hacerles ver otro mundo, todo un nuevo paisaje, una nueva manera de ser, una nueva manera de crear. Todo para mí era novedoso, tanto como para ellos, que yo estudiaba al mismo tiempo que ellos. Les enseñaba lo que iba aprendiendo yo. Enseñar me gusta mucho. Fue la primera vez en que pues, el público en general, sin una escuela normal, así, iba a un instituto. Entonces dábamos clase los que sabíamos algo, a veces eran muchachos que sabían de geometría, otros eran músicos, otros eran bailarines, y un poco había de todo. Por eso fue el éxito, porque había mucha variedad donde escoger qué iban a estudiar. Pues sí, me topé con muchas dificultades. Mucha gente, sobre todo maestros, que no les gustaba esa libertad de enseñar, porque en realidad lo que era novedoso era la libertad. Estábamos muy al tanto de lo que sucedía en el mundo, entonces lo traíamos a Veracruz y claro, era una novedad tremenda. Entonces, ver que esos muchachos se interesaban por muchas cosas que en otros países ni siquiera se les ocurría enseñar. Hice un instituto realmente muy bello, que se extendió en todo el estado. Había casas de cultura en todas partes del estado de Veracruz. Bueno, pues realmente primero un agradecimiento a Sebastián, un agradecimiento y un gusto. Siempre que lo premian a uno por algo, pues da mucho gusto.